tardes, amigos de TVO. Bienvenido a tu programa Ser Arte, en este programa especial de diálogo y crítico, un espacio para la reflexión y para el debate y la discusión. Naturalmente, todo acerca de temas culturales, temas artísticos, temas sociales, temas educativos. Mi nombre es Ismael Illescas Ramírez y te invito a que te quedes con nosotros en esta hora, donde con los invitados podemos escuchar, podemos tener un punto de partida acerca de los temas que trataremos la tarde del día de hoy. Te invito también a que te pongas en contacto con nosotros en las redes sociales, Ser Arte TV, tanto en YouTube, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí con muchísimo gusto estaremos leyendo tus comentarios, tus sugerencias. Son muy importantes para nosotros porque al crear comunidad, Y tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida pues, a los compañeros de esta mesa de plática, esta mesa de charla. A Pablo Kraus, muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Diálogo y Crítico. Gracias, buenas tardes. Luis Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y un nuevo integrante aquí a la mesa de debate que es Pablo Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el primer programa hemos estado planteando diversos temas. Es un año fundamental para nuestro país en todos los aspectos. Sin embargo, nos viene a nosotros la pregunta, ¿qué están proponiendo en materia de política pública, en materia de cultura? ¿Qué les podemos pedir? ¿Qué esperamos de ellos? Ok, bueno, pues si me permiten iniciar, yo creo que el asunto de la política pública en materia cultural a veces pudiera ser de los temas que menos se tocan en lo que es en lo que conocemos comúnmente como la vida política, ¿no? Es raro escuchar a algún candidato referirse específicamente a temas culturales. En campaña, pues obviamente hay temas que indudablemente además son legítimos de mayor preocupación de parte de la población, es decir, pues indudablemente que la inseguridad pues es un tema fundamental, el asunto pues de cómo está la economía, empleo, ¿sí? Pero sí creo que es importante que vayamos generando, digamos, una corriente de opinión en el sentido de que pues nos den a conocer qué propuestas van a traer para pues generar una cultura más incluyente, con acceso a todos los espacios, con la distribución de un presupuesto adecuado, en fin. Para ello, pues depende obviamente del nivel del cargo político, del cargo público que se va a ocupar. Indudablemente que es diferente lo que vamos a pedirle a un ejecutivo, ya sea presidente o gobernador o un presidente municipal, de lo que le vamos a pedir a un legislador, un senador, un diputado federal o un diputado local. Entonces, bueno, los ejecutivos son los que administran la lana. Entonces, ¿de qué porcentaje del presupuesto van a destinar, ¿sí?, a proyectos culturales? ¿Cómo los van a distribuir? ¿En base a qué criterios? Y en el caso de los legislativos, bueno, ¿cuáles son las reformas que se requieren en la ley de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, para dar un mayor acceso a la cultura en el sentido amplio como la conocemos? Indudablemente que sí hay un acceso a la cultura cotidiana, ¿sí?, pues incluso a la televisión, todo en ese sentido es cultura, pero necesitamos una cultura más amplia, que nos abra más la mente, que nos abra más el entendimiento, que nos dé opciones de vida mucho más agradables. Yo creo que esperamos claridad. Creo que de principio es difícil para la gente tomar decisiones en base a las cuestiones culturales por diversos motivos, y uno de los primeros es que no sabemos como ciudadanos cómo funcionan la mayoría de los programas culturales. Es decir, por ejemplo, nos es difícil, si con el bacheo y las carreteras nos es difícil decir dónde empieza lo federal, digamos, claro, y dónde empieza lo estatal y dónde está lo municipal. En lo cultural se vuelve todavía mucho más nebuloso. Es decir, muchas veces los programas y los eventos que tenemos inclusive son una combinación donde tenemos un recinto municipal que son propiedad de la comunidad del municipio, y luego tenemos recursos que vienen parte estatales y parte nacionales con los que se efectúan los gastos, por ejemplo, de viáticos, ¿no? Hay programas que están establecidos desde el nivel federal que se activan a través de gestores locales, de los gobiernos locales, y mientras no sepamos cómo funciona eso y cómo está dividido, pues es difícil exigirle y entender las promesas de campaña para entender. Y número 2, creo que tenemos que estar muy pendientes porque hay varias supersticiones que tenemos al respecto de las cuestiones culturales. El hecho de que alguien sea un artista no necesariamente lo hace un buen burócrata, ¿no? Y
los burócratas tienen muchas veces la ventaja de que sabemos su desempeño como burócrata y podemos juzgar hacia dónde van y qué están haciendo. Y por otra parte hay gente pues totalmente tóxica que se repite de administración y administración, inclusive entre partidos. Entre PAN y PRI hay heredados en puestos culturales que son burócratas nefastos, que han tenido pésimas gestiones y que aún así los invitan del otro partido a formar parte de la estructura gubernamental, ¿no? Entonces yo creo que es importante, como en todos los rubros que se juegan, estar bien informados de cómo funciona y de quiénes son las personas que están involucradas. Los artistas necesariamente tienen que estar capacitados para una labor administrativa dentro de ello. Sí, por supuesto. Yo creo que de inicio es un gran fallo que no haya una capacitación. Inclusive yo creo que se ha visto a nivel estatal y a nivel municipal y a nivel nacional múltiples veces que entra gente que viene de otras cuestiones y número uno, no hay un traspaso del poder ordenado como en una empresa. Si tú vas a cambiar de director y cambia el personal que sale entrena al personal que viene y pasa en estado todo lo que está pasando, las cuentas, y además entrena a la persona que viene a entrenar. Aunque tú ya seas despedido, tienes que entrenar a tu reemplazo, ¿no? Sí. Y desafortunadamente es algo que no pasa en la cuestión gubernamental. Entra gente sin ninguna experiencia que no se le capacita, y hay gente que llega sin ninguna experiencia y que tendría que tener una capacitación. Yo estoy pensando, por ejemplo, en gente que estaba trabajando en economía y que de repente se le pasa a cultura, o en educación, ¿no? Y burócratas que a nivel nacional que han pasado de ser altos ejecutivos, altos directivos en cuestión de educación, y los pasan a ser altos directivos en cuestión de cultura sin una capacitación. Sin algo previo. Pablo Reyes, ¿cómo ves qué debería el ciudadano exigirle en materia de política cultural? Yo creo que en un primer momento la claridad, o sea, saber bien cuál es el ámbito de la competencia de un legislador. O sea, un legislador no va a ejecutar un presupuesto. Un legislador, como mencionaba mi tocayo Pablo, tiene dos cosas muy importantes. Uno es la normatividad y otro es la aprobación, en el caso de los federales, de la ley de egresos, la federación. Sí. Y ahí sí puede incidir bastante, porque esa ley te habla del monto total que va a ejercer la federación para todo, ¿no? Entonces, si desde el Congreso se destina un porcentaje para cultura, para educación, para entretenimiento, para todo eso, se tiene que ejercer. Claro. Entonces yo creo que esa es una labor muy importante de un legislador, ¿no? Así también en los locales, también aprueban el presupuesto que va a ejercer el gobierno estatal. Eso es algo muy importante. Lo segundo es la normatividad. Y hay muchos vacíos. Por ejemplo, ¿cuál es el fondo de retiro de un artista? Claro. O sea, un trabajador tiene una pensión, pero un teatrero, por ejemplo. Entonces, esas cosas como muy particulares sí tendría que atenderlas un legislador. Y tocando lo que decía Luis, generalmente un candidato pues va a tocar temas de seguridad, de desempleo, pero hay una lista de plurinominales de diputados que cada partido pone, y generalmente los partidos lo que ponen pues es a quién le va a traer más votos o quién es representativo. Valdría la pena checar la lista de plurinominales de todos los partidos y ver qué partidos está poniendo gente que tenga que ver con la cultura y en el arte, ¿no? Claro. Y no necesariamente si es un buen escritor, si es un buen pintor, va a ser un buen legislador. Yo creo que hay que saber diferenciar lo que es un gestor cultural y lo que es un creador. Claro. Un gestor cultural es el que se encarga de que el acto cultural se lleve a cabo. Uh-huh. Y el creador es el que dice, voy a hacer el acto creativo para que lo consuma el espectador. Claro.
¿Son necesarios los foros para acercarse? Por supuesto, yo creo que digamos, de manera ideal, pues sí sería que los candidatos dedicaran un espacio dentro de su campaña para abrir un foro donde haya debate o donde haya propuestas, donde reciban propuestas pues, de todas las manifestaciones culturales que haya en los distritos, en los municipios, en los estados, ¿sí? Y de todo tipo. Por supuesto que sería necesario. Ahora, creo que también debemos de opinar mucho en torno a quiénes van a quedar al frente de estos cargos. Como comentaba Luis, hay un desdén por la academia y por la experiencia. Claro. O sea, ya hay mucha oferta en materia de gestión cultural, maestrías. Tú, Luis Javier, estuviste dando cátedra, entiendo, ¿no? Maestrías en gestión cultural, y hay un desdén, o sea, andan viendo ahí a ver dónde consiguen chamba, ¿no? Sí, y gente que tiene mucha experiencia en gestión. Sí, y como comentan, bueno, un buen artista no tiene por qué ser un buen administrador, pero tampoco va peleado, ¿no? O sea, Claro. Por supuesto que alguien que está metido en el ambiente cultural puede tener la sensibilidad para administrar adecuadamente. Lo que es la capacitación. Bien, amigos, vamos a un breve corte y regresamos aquí con mucho más en este Diálogo y Crítico de Ser Arte. Estamos de regreso aquí en tu programa Ser Arte, en esta emisión especial de Diálogo y Crítico. Invitarte a que todos los miércoles no te pierdas ninguno de los programas de Ser Arte, que pasa los días miércoles a las 7 de la tarde por canal 41 y 80 en sistema digital en TVO, y también con repetición los días viernes a las 6 de la tarde por este mismo canal. Invitarte también a que en YouTube encuentras los programas de emisiones anteriores. Créeme lo que es muy bonito conocer cada uno de los programas que han pasado, los invitados que aquí han estado. Esta es una producción de AudioSac Records, estudio de grabación profesional, pioneros y líderes en la región con 21 años de experiencia en producción musical de calidad internacional. Y bien, estábamos hablando acerca de qué es lo que genera en sí la cultura, y algo de lo que genera aspectos simbólicos. Pablo. Evidentemente, la cultura, una expresión artística, es un mensaje. Y todo mensaje, además de el contenido, tiene también un símbolo. Entonces, el arte no está exento de esto. Es muy diferente el significado que puede transmitir una industria del entretenimiento, ¿no? Una institución gubernamental que trate de generar o incentivar, por ejemplo, el fomento a la lectura, o la sociedad civil, ¿no? Que trate a lo mejor de reflexionar del acto creativo, del proceso creativo, de la gestión cultural. Entonces, son ámbitos muy diferentes, pero todo tiene su carga simbólica. Yo creo que nosotros como sociedad civil tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones. Luis Javier, en los aspectos simbólicos de las manifestaciones culturales, ¿cómo se llega hacia la gente, o en qué momento las personas empiezan a crear esa identidad con esos símbolos? Todo acto de comunicación tiene pues un contenido semiótico, semántico. Entonces tenemos el contenido de la obra como parte sustancial y como simbolismo básico, primer simbolismo. Pero luego tenemos también, por ejemplo, el hecho del mercado, ¿no? Y de la gestión. Y dentro de cada uno de esos ejercicios también tenemos a su vez significados encadenados que se combinan y se vuelven complejos. Y en especial son complejos porque depende siempre del público, ¿no? Cada público, cada comunidad tiene tiene un léxico, ¿no? Tiene un lenguaje. Entonces, cuando nosotros anunciamos, la manera en que anunciamos un hecho cultural habla también de nosotros, y el momento en el que lo hacemos, y las personas a las que se las dirigimos, ¿no? Y sobre todo, y especialmente, el lenguaje que elegimos para comunicarnos. Si yo elijo hacer un tipo de evento contra otro, o utilizar un tipo de comunicación, o hablar de cierta manera sobre el arte,
estoy implicando muchas cosas, estoy eligiendo un lenguaje, ¿no? Y la verdad es que es difícil en política privada y pública elegir un lenguaje porque lo que significa una cosa para un público significa una cosa totalmente diferente para otro. Y entre más grande es tu público, como decíamos en el programa anterior donde participamos, pues es más complejo, es más difícil. ¿Qué pasó, Pablo? Yo creo que algo muy importante, perdón, Tocayo, que dijiste la palabra. En todo acto hay un ejercicio también de política. O sea, hay en este momento yo agarro y te digo, tomo la palabra, porque se me vino a la mente una idea, estoy haciendo política, o sea, estás tomando una decisión. Estoy tomando una decisión. Entonces, tanto en el ámbito privado, como en el ámbito de la sociedad civil, como en el ámbito gubernamental, hay un ejercicio político. Si un gobierno hiciera un concurso de perreo, por ejemplo, sí, que dentro de la parte popular. La parte popular, puede tener muchos adeptos pero tiene un discurso político ahí donde se está claramente cosificando a la mujer, donde claramente se está mandando un mensaje machista, patriarcal, pero también dicen que están haciendo política cultural. Entonces, yo creo que no debemos de quitarle algo muy importante a este simbolismo en el acto cultural, en el ejercicio de la gestión cultural, al ejercicio de poder, ¿no? Entonces, muchas veces se soslaya, dice, no hay nada más político que la persona que dice yo soy apolítico. Puede ser apartidista, puede ser neutral o tratar de ser neutral, claro, pero lo apolítico no existe. Oye, y a ver, en base a eso lo que comentas me surge lo siguiente, cuando digamos creo que para que el público entienda un poco más de lo que estamos hablando, me gustaría irme a los extremos. En la Alemania nazi, indudablemente que los productos culturales serían totalmente distintos a lo que producía la China comunista, ¿sí? Era otro sentido, otro objetivo, otra cultura ancestral diferente, ¿sí? A lo que probablemente nuestros pueblos originarios en México están produciendo también como cultura. O sea, hay una gran distinción de acuerdo al momento histórico, la geografía, el sistema económico, en las fin, costumbres. Tú te metiste mucho con esto de Coco y Disney. Bueno, yo empecé un pleito con lo de Coco y Disney y ahorita vamos a hablar creo que más adelante de ese punto. Pero a ver, yo a lo que iba es, cuando un gobernante, el Estado pues en general, pretende generar una política cultural y lo hace con un concurso de perreo porque pretende que esa sea su política, digamos que no lo comparto, pero podríamos decir que lo entiendo porque tiene una connotación que pretenden, tiene un mensaje que quieren dar. A mí me preocupan más los gobernantes que ni siquiera se dan cuenta del mensaje que están transmitiendo y simplemente utilizan recursos populares, populacheros, por decirlo de manera más clara, para atraer gente sin darse cuenta de cuál es el mensaje cultural que se está generando. Eso a mí sí me parece más grave. Porque con el primero puedes debatir. Claro. Con el primero puedes decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en la cosificación de la mujer. Y el otro te puede decir, no, nosotros queremos con la costumbre, queremos que así sea, ¿no? Y queremos que la mujer siga en su papel y no sé qué rollo, ¿no? Los roles tradicionales. Hay dos libros que hablan justo sobre esto, básicos en la estética contemporánea, de un autor que ojalá, a ver si puedo poner las portadas ahí en pantalla, es Jacques Rancière, La política de la estética y la estética de la política. Y lo que dice Rancière es que básicamente hay dos tipos de enunciaciones que es culturales, que es actos políticos y actos policiales. Él divide así. Okay. Y realmente se trata siempre de una pugna de quién establece el léxico, este lenguaje en el que nos vamos a comunicar, porque en el mismo lenguaje hay ciertas diferencias infranqueables que pues
quien logra establecer su lenguaje o su sistema de significados es quien gana la batalla, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estamos discutiendo con las palabras del otro, el otro ya ganó. Okay. Y lo policial es precisamente todos los actos que refuerzan el status quo, el de quien tiene, digamos, las cartas en la mano, ¿no? Y los actos políticos son aquellos que disputan, que intentan establecer o cambiar, deslizar el significado del lenguaje o establecer un nuevo sistema, un nuevo lenguaje con el cual comunicarnos. Uh-huh. Y justamente pues es esta discusión, tanto los que lo hacen sin saber como los que lo hacen sabiendo, o están reforzando una versión, un lenguaje, una manera de hacer las cosas, o están intentando cambiar, deslizar y transformar, ¿no? Entonces esa es la decisión de la mayoría. Y de principios, según Rancière, pues si tienes las cartas en la mano, si eres parte de un sistema ya establecido, pues ya estás ganando. Es un poco como la discusión acerca de los partidos, ¿no? Uh-huh. Si tú ya eres parte de un partido y si estás en la boleta, aunque seas independiente o lo que sea, ya eres parte del sistema electoral. Y si estás ahí, quien dicta, quien ya ganó es el sistema, porque el sistema sigue existiendo, el sistema electoral. Ya estás ahí. Y si realmente quieres un cambio radical, pues no puedes ser parte del sistema mismo que enuncia, que te vuelves una palabra dentro del sistema y a lo mejor modificas y deslizas uh-huh. el significado, pero no te está saliendo, no estás saliendo. Al final de cuentas se busca, tanto de la parte que emite el mensaje, tener una identificación con quienes lo escuchan. Claro. Y aparte, al tener esa identidad, esa identificación, es como pueden consumirlo, ¿no? A gran escala o a la escala que se tenga que realizar. Pues bien, amigos, vamos a un muy breve corte. Seguimos aquí en Diálogo y Crítico, en un programa especial de Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa Ser Arte, en esta emisión especial de Diálogo y Crítico. Invitarte a que todos los miércoles no te pierdas ningún programa de Ser Arte, los días miércoles a las 7 de la tarde por TVO, Canal 41 y Canal 80 en sistema digital, con repetición los días viernes a las 6 de la tarde. Esta es una producción de Audiosac Records, y para ponerte en contacto con nosotros, pues tenemos las redes sociales como Ser Arte TV. En YouTube puedes encontrar incluso la grabación de este programa y de todos los demás que se han hecho aquí en Ser Arte. Compañeros de estudio, ¿existen jerarquías culturales? Tocayo. Benjamin decía que la historia la escriben los vencedores. Pero no termina ahí la frase. O sea, esa es como lo manido, lo usado, que dice, no, pues la historia la hacen los vencedores. Pero en los vencidos también hay una historia. Y en la cultura también hay un ejercicio de poder. Y evidentemente quien tiene el poder, pues impone su visión de cultura. Se habla de subculturas, de contraculturas, que son como expresiones artísticas que están muchas veces en la periferia o al margen, que después el sistema las asume o las reprime. Las reprime en un momento, las rechaza, pero las asimila. Y entonces forman parte después de esa élite cultural. O sea, siempre el rock, por ejemplo, ¿no? El mambo. El graffiti. Uh-huh, todas las escuelas de pintura en las vanguardias en un primer momento fueron rechazadas porque rompieron un patrón. Claro. Iban en contra de eso, ¿no? Y al principio fueron siempre desdeñadas, ¿no? Entonces eran movimientos contraculturales, subcultura, pero evidentemente el poder las hace suya y las retoma. Creo que, y ahí creo que ahorita podría decir más mi tocayo Pablo, que si hay una cuestión de que sí también, o sea, no podemos ser neutros, ¿no? Decir, bueno, pues entonces todo es válido, en una posición aquí muy posmoderna, ¿no? Yo sí creo que una persona, por ejemplo, que toma 10 años de ballet, pues tiene una formación, ¿no? De danza, de una estética del cuerpo. Incluso de técnica. Ajá, a alguien nuevamente mencionando lo del perreo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tomando tu ejemplo, es cierto
que el estudio académico, la formación es importante para una manifestación artística, pero eso no debe de eliminar la posibilidad de que alguien de manera espontánea, por una habilidad personal, una sensibilidad personal, llegue a expresar algo a través de la danza de manera distinta y de manera novedosa. El mecanismo, bueno, en sociología decimos que son mecanismos de cooptación, es decir, cuando una manifestación cultural no forma parte del sistema, ¿sí? Digamos que en su momento hasta es visto como contrario a los intereses del sistema, y finalmente el sistema siempre va viendo la manera muy mañosa de irlo captando. Ponía Luis Javier inmediatamente el ejemplo del graffiti. El graffiti hace años era verdaderamente un acto de vandalidad, estaba mal visto, nadie los quería. Poco a poco se han ido incorporando. Hoy día hay representantes, Luis Javier creo que sabrás más que yo, representantes muy importantes del arte del graffiti, pero el mismo gobierno también de repente empezó a hacer concursos de graffiti, beca, ponemos una bardota, ¿no? Para que todo, que tampoco está mal, ¿no? No, está muy padre. No, hay que aprovechar. Yo no estoy diciendo lo que ocurre, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Ahora, porque yo sí afirmo que, no sé cuál sea el término, o más bien no nos atrevemos a decir cuando hay sí ciertas manifestaciones culturales y artísticas que están, digamos, elaboradas de mejor manera en dos sentidos. Una, en cuanto a las habilidades del artista, ¿sí? Y la otra en cuanto a su relación con un movimiento social, popular, que se identifique, pues, con lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿sí? Claro. Yo creo que el artista que tiene un buen dominio de su arte, pero además está enlazado con su momento, con su ciudad, con su barrio, en fin, su contexto. Con su contexto, está obviamente manifestando algo. Mozart, obviamente, en su momento fue rechazado, tuvo muchos problemas, indudablemente. Algunas de sus óperas bufas fueron verdaderamente escandalosas en el momento, cuando hoy las podemos oír sin ningún problema y no las vemos como algo que pudiera ser revolucionario. Ahora, ¿por qué hay cosas que están verdaderamente horriblemente mal hechas? Y para mí eso no es arte. Por ejemplo, hay bandas de música de banda actuales que verdaderamente tocan desafinados. Claro. Horacio Franco, por ahí pueden verlo en YouTube, donde él habla de la música de banda, gran flautista mexicano. Dice, a ver, es que los cuates no tienen el dominio de su instrumento, y con la lana que ganan, bien podrían pagar unos cursos para poder dominar su instrumento adecuadamente, y tocan desafinados. De repente ha habido manifestaciones en donde cualquier chango que pinta una raya ya se cree pintor, cuando tal vez dirían, es que también Picasso hizo unas rayas. Sí, maestro, pero había un concepto, había toda una formación, había una síntesis final, ¿no? De acerca de arte. Avelina Lesper, cuando ella también critica las manifestaciones. Exactamente, de ahí surgió también toda una discusión. Pero tampoco tiene que ver, como tú dices, con la academia, ¿no? O sea, los guapangueros ejecutan el violín con una maestría que es don Víctor, que lo acabamos de ver, o en Colombia el acordeón, sí. Lo ejecutan con una maestría que los alemanes vienen a tomar cursos de acordeón con los colombianos, ¿no? Así es. Y son de líricos, digamos, ¿no? Pero hay honestidad en su trabajo. Claro. Hay honestidad, ¿no? Pues Javier. Pues mira, hay jerarquías en los tipos de arte, no creo. Hay jerarquías entre artistas. Hay grandes artistas en cada disciplina, en cada modo. Hay grandes reggaetoneros, hay grandes salseros, hay grandes músicos de pop. Y así como hay pésimos músicos instrumentales y de música clásica, ¿no? Hay muchas maneras de considerarlos. Una cuestión es la pericia, pero sobre todo en la vida moderna de experiencias que vivimos, se habla mucho de la experiencia que ofrecen. Si realmente es una experiencia valiosa e interesante, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy para nada de acuerdo con Avelina Lesper, porque Avelina Lesper justo critica un tipo de arte en particular. Es decir, Avelina justo dice, todo el arte contemporáneo y intelectual, todo el arte contemporáneo moderno, conceptual, es basura, ¿no? Yo creo que no podemos hacer esa afirmación de nada, ni de todas las caricaturas japonesas, ni de todos los
artistas conceptuales que hacen escultura con objetos hallados, ni de ninguna cuestión, ¿no? Y nosotros, en particular como gestores, en Casa Baltasar lo vemos como una cuestión de profesionalización, es decir, de intentar crear realmente hacia un crecimiento, hacia un futuro, hacia un encontrar, digamos, todos los seres humanos somos diferentes, y en ese sentido ser arte igual a las otras personas es una falta de honestidad, porque no podemos ser iguales al otro. Y los artistas que se quedan en imitar formas, en parecerse a X o a Y, pues no es un artista profesional, porque no está intentando crecer, está intentando llegar nada más hasta el punto donde alcanzan a ver. No hay un acto creativo. No hay un acto creativo original, ¿no? Sí. Y por lo tanto, no hay un esfuerzo, porque si hubiera un esfuerzo, no puede ser igual el arte de dos personas, ¿no? Existiría la diferenciación. Sí, a mí me gustó mucho lo que comentas. No es tanto entre géneros o entre un arte más que otro, sino entre el artista, ¿no? Entre el que eso me parece muy bien. Pero sí, yo creo que el asunto de la creatividad, el que repite definitivamente, bueno, sí puede ser que esté dominando bien su instrumento, que lo esté haciendo de manera bella, puedes disfrutarlo, es arte, por supuesto, pero el que realmente logra en un proceso creativo generar algo nuevo, lo cual cuesta muchísimo trabajo hoy día con todas las manifestaciones que tenemos, pues la verdad ahí sí tenemos a un gran artista. Yo he criticado mucho, por ejemplo, y abiertamente, a ciertos grupos folclóricos que de repente nada más porque ahora la falda se la ponen azul, y entonces en lugar de que el jarocho lo bailen hasta acá como debe de ser, sino que ahora la levanten y le hagan para acá, dicen, es que es baile folclórico, como le dicen, alternativo. Dicen, no manches, no te inventaste nada nuevo, nada más alzaste la faldita un poquito más. Arriésgate a inventar algo nuevo, una danza nueva, no sé cómo, yo no soy artista, ¿sí? Pero yo creo que pocos se están arriesgando, como lo comenta en el caso de Casa Baltasar, son muy pocas personas las que están de verdad en búsqueda de algo novedoso. Normalmente nada más le modifico tantito alguna cosa y ya con eso creo que me inventé algo nuevo. Es como en estética se dice, imagínate que alguien ahorita, hoy, aquí pinta un Rembrandt. Rembrandt es un sujeto que sale de una situación social particular, de una situación personal particular, y si hoy yo pinto un Rembrandt idéntico a Rembrandt, pues estoy fuera de mi contexto, porque ya no existe el contexto en el que nació Rembrandt. Y puedo hacer una referencia a Rembrandt, puedo utilizar las técnicas, etcétera, pero si hago algo idéntico a él, obviamente es una falsedad. Claro, es una copia nada más, mal hecha incluso. O bien excelentemente hecha puede estar. Sí. Yo creo que además de la pericia y la ejecución que pueda tener, hay que apelar a la honestidad y a el proceso que sea genuino. O sea, una persona que toca un violín, si lo hace con un sentimiento y que a lo mejor no fue al conservatorio, si nos conmueve, no importa que haya sido un tipo que tiene 30 años tocando el instrumento. Claro. Yo creo que ahí habría también que ver cómo se ejecuta también la política pública y qué es lo que nos ofrece la iniciativa, no la iniciativa privada, sino claro, el gobierno, ¿no? Que yo creo que esa criba, ese tamiz, no lo tienen, no lo consideran. Okay. Y que deberían considerarlo. Bien, amigos de Serarte, vamos a un muy breve corte y regresamos con más aquí en Diálogo y Crítico. Esto es Serarte. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde de Serarte, en este programa especial de Diálogo y Crítico. Te invito a que te pongas en contacto con nosotros en las redes sociales, Serarte TV, tanto en YouTube, donde puedes ver los programas de emisiones pasadas, también en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, en Instagram también estamos. Ahí puedes ver el contenido y material que Serarte sube y que está a disposición tuya. Decirte y recordarte que este programa se transmite los miércoles
miércoles a las 7 de la tarde por TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, y con repetición los días viernes a las 6 de la tarde. Esta es una producción de AudioSac Records, estudio de grabación profesional, pioneros y líderes de la región con 21 años de experiencia. Así que gracias por estar con nosotros, y seguimos platicando aquí con nuestros amigos, nuestros compañeros de Diálogo y Crítico, Pablo Kraus, Pablo Reyes y Luis Javier Rodríguez, y justamente estamos platicando acerca de Cultura 271, una red de creadores y gestores que se formó semanas anteriores y que lanzara su página de Facebook de manera oficial. ¿Cuál es la funcionalidad, Luis Javier? ¿Cuál es la funcionalidad que se pretende con esta página, con esta red de gestores y artistas? Primero que nada, quiero aclarar que no somos voceros del movimiento, somos parte de él, podemos hablar nosotros como cada quien como parte del movimiento. Es un movimiento horizontal, donde todas las decisiones se toman en conjunto, y nosotros con mucho gusto promocionamos lo que nuestra experiencia dentro de él, pero eventualmente por aquí pasarán todos los integrantes involucrados, ¿no? Se trata sobre todo de unir fuerzas, de sumar. Originalmente hubo una serie de circunstancias externas que dieron nacimiento a juntas necesarias para poder ponernos de acuerdo, platicar cuáles eran nuestras perspectivas y no estar en un vacío, y no estar nada más en una cámara con nosotros, con nuestros colaboradores cercanos en cada uno de los proyectos, quejándonos sin motivo y sin comunicarnos y etcétera. Entonces dijimos, tenemos que juntarnos a hablar. A partir de que nos juntamos a hablar, pues nos damos cuenta que tenemos muchas visiones en común. Si bien diferimos en la manera de acercarnos a ciertos temas o la manera de conectarnos y etcétera, estamos de acuerdo en que lo que queremos definitivamente es un beneficio para el público de todos, ¿no? Y nos damos cuenta que trabajando juntos pues es la mejor manera de lograrlo. Y es como empiezan a surgir ideas para sumar. No somos competencia. Yo siempre digo desde Casa Baltasar que nadie va a venir de otra ciudad a ver un centro cultural. Necesitamos que haya 10 centros culturales increíbles en Córdoba para que Córdoba sea la ciudad de los centros culturales increíbles, y la gente venga a eso, ¿no? Y que haya sobre todo actividades dentro de cada uno de los centros, que al final de cuentas son las propuestas de cada uno de ellos en sus distintas partes de la ciudad. Así Pablo es, Kraus. Cultura 271, y qué bueno que lo aclara Luis Javier, de manera muy adecuada, no somos los voceros. El grupo, para que se entienda lo que es horizontal, es que no hay jefes, no hay líderes, es decir, todos valemos dentro del grupo. Y estamos hablando pues de una cierta representación que no pretende de ninguna manera ser absoluta. Cualquier persona de Córdoba se puede incorporar, cualquiera es bienvenido, tan bienvenido como los miembros que estén desde el principio. Si traen ganas de trabajar, ganas de incorporarse, adelante. Si cualquier persona, nos reunimos normalmente los martes, 6:30, Casa Baltasar, que nos ha ofrecido siempre su espacio para poder ahí trabajar con un buen cafecito. Entonces, bueno, el grupo ha resultado un experimento interesante, porque pues empezamos a llegar así como que a lo loco. Los gestores culturales de veras, o sea, los centros culturales de Córdoba que ya están desarrollándose, artistas, grupos musicales, rockeros, son jarocho, jazz, en fin, deportistas, porque hay que recordar que el deporte también es cultura. Gente de investigación. Gente de investigación. Y hay algunos que no sabemos qué demonios hacemos ahí, pero bueno, estamos con ganas de sumarnos, ¿no?, a lo que haya, porque el tema de la cultura nos interesa. Sí, seguramente habrá otros grupos que les interesen otras cosas. Entonces, el grupo es incluyente. No es absoluto, es decir, no agota toda la oferta cultural que hay en la ciudad. Puede haber otros, y si hay otros, ojalá existieran y tengamos nexos, ¿sí? Porque por ahí ya pueden surgir algunas críticas. Ay, es que esos cuates ya así como que se sienten aparte. No, todo el mundo es bienvenido, y si alguien quiere formar otro, tan es así
que estamos también en contacto y en íntima coordinación con la Red Cultural de las Altas Montañas, que es un grupo que se generó en un corredor, sí, en un corredor muy amplio, y los compañeros de las Altas Montañas se reúnen normalmente en Orizaba, tengo entendido, y hemos tenido también pláticas y compartimos agendas culturales. ¿Cuál es el objetivo? Hasta el momento hay varios objetivos, pero hay dos que creo que tenemos más o menos claros. Uno es servir de enlace entre el público y el público que quiere saber qué eventos hay. Se nos pasan de noche los eventos. La gente dice, hubo un evento de son jarocho, no me enteré. ¿Sí? Entonces, de entrada hay que tapar ese hoyo, ¿sí? Con la difusión que tengamos a la mano. Facebook, Instagram, no sé, todas las redes sociales, carteles que podamos producir, en fin, que todo el grupo se involucre para poder dar información y que la gente sepa que al consultar la página Cultura 271 puede ver cuál es más o menos la agenda de la semana, del mes, qué actividades va a haber en el día, y que pueden o no ser actividades que estén patrocinadas por el ayuntamiento, por ejemplo, también las podríamos incluir, no estamos peleados con nadie. La idea es que la gente tenga acceso a la cultura y a todos los eventos culturales y que nos quitemos esa vieja idea de que digamos, es que Córdoba es una ciudad aburrida, es que pues no hay nada que hacer. No, siempre lo mismo. Sí, mira, yo como, en Facebook ya ahorita ya lo dejé de hacer, pero ponía, ¿qué vas a hacer hoy, no? Y normalmente, tal vez excepto los lunes, todos los demás días había una actividad. Cierto. Cineclub, una exposición, un concierto, en fin. O sea, siempre hay actividades culturales, siempre hay cosas a donde ir. Ahora, otro descubrimiento importante del grupo es que estamos viendo que hay centros culturales, centros comunitarios, como los compañeros de San Miguel, los compañeros del Hotel Imperial, que están haciendo cosas bien padres, con ganas de integrar una cultura de barrio, integrar al barrio, y eso yo creo que ese es el objetivo fundamental de la cultura más profunda en una ciudad. Cuando logras que la cultura sea directamente con la gente de la colonia, que la gente se apropie un centro cultural, acuda a él, le exija eventos, ¿sí? Y que de veras todos participemos ahí. Y que aparte es formativo porque al final de cuentas estás atendiendo una necesidad, claro, en un punto de la ciudad que en ocasiones no tiene el alcance de las actividades que se hacen de manera centralizada. Claro. Nada más una idea, antes de que... Adelante. Perdón, tocayo. Ahora ya. Nada más, rapidito. Cuando nos juntamos, decíamos, oye, pero es que no tenemos recursos. Y empezamos a ver, y sí, resulta que, por ejemplo, aquí Audiosac tenía unas sillas que prestó al Hotel Imperial, que tenía una proyección, alguien tenía por ahí un proyector. O sea, entre todos empezamos a ver que otro tenía, por ahí Pepín Molina tenía una camioneta, la prestó para transportar las sillas. O sea, ese es el objetivo del grupo, que los eventos culturales tengan el apoyo que entre nosotros podamos gestionar. Sí, Adelante, uno de los objetivos es ser una red de solidaridad. La solidaridad real, no de la solidaridad de te doy el like, no te pongo manita, sino que también está chido, o sea, o la salinista, ¿no? Si la gente que nos está viendo like. ve nuestra página de dar like y lo comparte, pues generaremos esa sinergia. Claro. Pero digamos que Cultura 271 trata de ser una red de solidaridad entre gestores y creadores, que nos apoyemos realmente en la gestión cultural. Eso es una cosa. Otro asunto muy interesante es pensar que la política cultural no es propiedad privada de las instituciones, ni de la iniciativa privada. La política cultural la hacemos todos, ¿no? Todos somos responsables. La política cultural pública, esa sí la hace Las administraciones. La política cultural de mercado, pues obviamente las hacen las empresas culturales, pero la política cultural la hacemos nosotros. Popular. Y cultural, perdón, la hacemos todos. Y no hay que temerle. Entonces por eso nos sentamos a tomarnos un café en Casa Baltasar y empezó a fluir esta idea de hacer Cultura 271. Es un proceso, o sea, es muy incipiente, pero han salido cosas muy interesantes como el vínculo con otras redes, como la red de las altas montañas. Tenemos un corredor cultural. Tenemos una chamba ya que estamos realizando, como es
un catálogo de artistas y gestores, quien se pueda acercar con nosotros para llevar a cabo este catálogo, pues estamos con las puertas abiertas. Como dijo mi tocayo, es un espacio abierto de discusión. No se pretende ser como el colectivo, la red, el único escaparate de la cultura, ¿no? Es una construcción colectiva, horizontal, todos participamos y esperamos que pueda ser un referente, porque eso sí lo podemos decir, ¿no? Sí. Que sea un referente como muchos más. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí en Diálogo y Critico. Gracias, Pablo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, a Salomón, a Audiosac. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier. Muchas gracias por la invitación, a Audiosac, al canal de televisión, y a ti. Vale, gracias. Gracias, Pablo Reyes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a mis compañeros, a Salomón, a Audiosac. Pues aquí estamos. Si quisiéramos ponernos en contacto con ustedes, ¿en dónde podríamos comunicarnos? Bueno, en mi caso, ya como lo comentamos en Cultura 271, ahí pueden también mandar mensajes y demás. En mi página personal de Facebook yo acepto a todo el mundo, Pablo Kraus, así corrido, K-R-A-U-S-S. Y en el Consejo Editorial Cordobés también tenemos una página por ahí donde pueden también consultar nuestras actividades. Luis Javier. A nosotros en Facebook, Centro Cultural Casa Baltasar, y también tenemos Instagram, Casa Baltasar, y Casa Baltasar Tienda Cafetería. Perfecto, para ir a visitar y tomar un cafecito. Pablo. Bueno, pues nosotros también estamos en Cultural 271. Además, colaboro con un grupo de gestores de rock, que es Milango Rock. Entonces también ahí nos podemos encontrar. En mi Facebook es Pablo Reyes. Ahí. Es un gusto, atiendes. Pues bien, amigos de Serarte, invitarte también a que en redes sociales, Serarte TV, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, donde puedes ver las emisiones grabadas de Serarte, puedes también ahí ponerte en contacto con nosotros, a ver tus comentarios, tus sugerencias. Y bueno, pues esto ha sido Diálogo y Critico, una emisión especial de tu programa Serarte. Nos vemos en la próxima.